Nuestro equipo periodístico a esta hora para entregarnos información relacionada justamente con esa triste noticia que vivimos ayer durante estos 2 meses tras la muerte, pues por supuesto, de Miguel Uribe Turbay. Usted, Kevin, que estuvo muy pendiente de una velatón, Daniel, que nos va a contar cuál será entonces los siguientes pasos en todo este proceso judicial, y también Kalila sobre unos mensajes importantes que entregó anoche el alcalde mayor de la ciudad. Pero empecemos con usted, Kevin, para hablar sobre este velatón que se llevó a cabo frente a la Fiscalía. ¿Qué fue lo que pasó? Y nada, televidentes, y es que decenas de personas, entre amigos, conocidos, allegados a el precandidato presidencial Miguel Uribe, todos llegaron con una vela, con flores, exigiendo justicia. Le hacen el llamado a las autoridades para que lleguen al fondo de este caso y definan y ubiquen a la persona que dio la orden. Ellos están bastante afectados. Anoche estuvieron aproximadamente hasta las 10 de la noche. Allí hicieron oraciones y sobre todo esperan que este caso no quede en la impunidad. Entonces ofrecemos... Varios ciudadanos llegaron con velas y rosas hasta el búnker de la Fiscalía General de la Nación y allí pidieron que el magnicidio del precandidato Miguel Uribe no quede en la impunidad. José Uzcategui, representante a la Cámara y amigo cercano del senador, pidió a las autoridades que el hecho no vaya a quedar impune. Este crimen no puede quedar ni en la impunidad ni en el olvido. Y le pedimos a la fiscal Camargo que ya después de 2 meses empiece a dar resultados frente a los autores intelectuales, porque necesitamos saber quién dio la orden. Asimismo aseguró que hechos como este no pueden volver a ocurrir en Colombia. Además piden que expliquen por qué uno de los responsables se escapó. Por supuesto, esto ha conmocionado el país y la justicia colombiana debe dar respuestas. ¿Por qué dejaron en libertad a uno de los menores de edad que se declaró como sicario del atentado y que desapareció de una casa de bienestar familiar? Nos tienen que aclarar porque este crimen atroz no puede quedar en la impunidad. Cuenta que Miguel tenía aún mucho más por darle a Colombia y le duele que una persona tan joven haya sido una nueva víctima de la violencia. Ese fue el mensaje permanente de Miguel Uribe, que a pesar de ser víctima de la violencia en Colombia, jamás se le vio un discurso de odio, de resentimiento, de eliminar o exterminar al otro. Por el contrario, él insistía que en la democracia cabemos todos, y ese es el legado de Miguel Uribe Turbay para Colombia. Nos duele que este haya sido su desenlace porque tenía mucho que dar aún por Colombia y el país. Los asistentes al lugar estuvieron hasta las 10 de la noche y esperan que se haga justicia en este lamentable crimen. 6 de la mañana, 7 minutos. Seguimos recorriendo la ciudad con todos los temas que son noticia y vamos a darle paso ahora a usted, Daniel Arévalo, con esta misma información, todo lo que tiene que ver con la investigación del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Pero cuéntenos cómo avanza la investigación, porque a unas personas les cambia el delito, pero al menor sicario involucrado en este atentado, pues no le cambia, continúa con los mismos delitos. ¿Por qué, Daniel? Aníbal, muy buenos días. Pues según nos comentaron fuentes de la Fiscalía, se debe al que el sistema penal acusatorio contra menores no establece que se pueda cambiar el delito. Recordemos que el menor fue acusado en las últimas semanas por el delito de tentativa de homicidio. Estos delitos se habían imputado cuando Miguel Uribe se encontraba en una unidad de cuidados intensivos. El menor había ya aceptado su responsabilidad por estos hechos y debido a que este sistema no permite cambiar pues este delito, el menor ya continuará con esta sentencia sancionatoria pues bajo este delito, bajo la tentativa de homicidio. Recordemos que de igual manera la pena máxima a la que se podría enfrentar es de 8 años en un centro para menores. Sin embargo, para adultos que han sido capturados hasta el momento, a 4 les fueron imputados en las últimas horas el delito de homicidio agravado. Recordemos, esto se debe ya a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe, ya que en un inicio habían sido imputados por el delito de tentativa de homicidio. Como recordemos, duró varias semanas Miguel Uribe recuperándose, buscando ese milagro en una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, pues se confirmó en estos días el fallecimiento, por lo cual se cambia el delito, se le adiciona, y este trabajo estuvo a cargo de un fiscal de la seccional Bogotá. ¿A quienes imputaron hasta el momento por el delito de homicidio agravado? Pues se trata de alias El Costeño, recordemos, principal cerebro de todo este atentado
contra el senador. También fue imputada a Catherine Martínez, alias Gabriela, quien es señalada de haberle entregado el arma al menor, también alias el hermano, que de momento pues había conocido que fue el encargado de sacar del lugar de los hechos en la localidad de Fontibón, alias el Costeño y alias Gabriela. Sin embargo, se habría demostrado que este sujeto tendría una participación aún mayor en estos hechos. Con Catherine Martínez y alias el hermano se le sumó el delito de concierto para delinquir. Adicionalmente también fue imputado por el delito de homicidio agravado Cristian Camilo González, quien, recordemos, es el hombre acusado de haber participado pues en todo este plan para atentar contra la vida del precandidato presidencial Miguel Uribe, pues logrando desafortunadamente que perdiera la vida en medio de este hecho. Pues este hombre también recibió esta imputación por parte de la Fiscalía y aún falta Carlos Eduardo Mora, quien, recordemos, fue la persona quien llevó a Catherine Martínez y a alias el Costeño hasta el lugar de los hechos. Según se informó por parte de la Fiscalía, este sujeto será imputado en los próximos días. De momento, recordemos, todas estas personas permanecen aquí en el búnker de la Fiscalía junto al menor aprehendido, por lo cual siguen con esa medida de aseguramiento. Recordemos, ninguno ha aceptado los cargos, por lo cual se enfrentan a una pena incluso el doble, ya que pues el delito de homicidio agravado contempla otra pena para estas personas que se encuentren responsables de estos hechos, a diferencia de la tentativa, donde se enfrentaban a una pena de hasta 25 años. Ahora esta pena se podría incluso doblar hasta más de 50 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Pues recordemos que son varias las pruebas que tiene la Fiscalía contra estas personas, con un equipo de más de 150 funcionarios, los cuales han logrado recopilar diferentes cámaras de seguridad, mensajes de texto y otras pruebas clave para demostrar la responsabilidad de estas personas en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Estaremos muy pendientes de esas diligencias judiciales que se avecinen, pues recordemos que el 27 de agosto ya se conocería la sentencia contra el menor aprehendido, quien, recordemos, continuará bajo el delito de tentativa de homicidio agravado. Estaremos muy atentos. Por ahora continúen con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Gracias, Daniel. Claro que sí, vamos a seguir muy atentos. Son las 6:12 de la mañana y con nuestra compañera Lisette vamos a hablar sobre las palabras que entregó el alcalde Carlos Fernando Galán muy tarde anoche, haciéndole un llamado a la ciudadanía a no polarizarse, a unirse, a reconciliarse, y queremos entender muy bien ese mensaje. Lisette, ¿qué fue lo que dijo el mandatario? Lina, televidentes, muy buenos días. Pues luego de lo que fue pues esta dolorosa jornada, tras el último adiós que se dio al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, pues fueron varias las reflexiones que quedaron justamente en esta línea. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre la medianoche publicó un video de más de 4 minutos haciendo varias reflexiones sobre esta situación tan dolorosa que afronta el país. En un primer momento pues hace un llamado a la ciudadanía para reflexionar sobre estos ciclos de violencia repetitivos que se viven en Colombia. Aseguró pues que esto debe hacer un llamado a la sociedad para no permitir que los violentos permitan la polarización, pero que además pues generen ese miedo, esa zozobra y adicionalmente pues los odios. Escuchemos un poco de lo que dijo el alcalde de Bogotá. Siento que los que asesinaron a Miguel querían precisamente profundizar el odio, la rabia en esta sociedad, generar más y más y más violencia. Querían que como sociedad nos alejemos en vez de que nos unamos, que dejemos a un lado la posibilidad de, en medio de la diferencia y el respeto por la diferencia, llegar a acuerdos básicos. Al contrario, quieren es profundizar el dolor, el daño, la herida en esta sociedad. De otro lado, el alcalde también pues hizo un llamado a analizar pues esta figura de Alejandro, el pequeño hijo de Miguel Uribe Turbay, en medio pues de esta situación, cuando asegura que nuevamente, después de más de 30 años, se repite nuevamente pues esa situación en la que un hijo tiene que enterrar a su padre, crecer sin su padre, eso por medio pues de los actos de violencia política que se registran en el país. Es allí donde aseguró que Colombia vive en un ciclo interminable de violencia por cuenta pues de las diferencias políticas. Es allí donde hace también ese llamado a la ciudadanía para reflexionar, para
cambiar el rumbo del país para enfocarse en la paz, en el amor y en el perdón. Escuchemos lo que dijo el alcalde. Yo, pues al ver hoy al hijo de Miguel, de 4 años, y al recordar las imágenes de Miguel, cuando tenía también 4 años, en el entierro de su madre, veo un espejo de una sociedad que precisamente no ha sido capaz de superar esa espiral de violencia y que lo alimenta y lo alimenta y lo alimenta, y que los violentos enemigos de todos nosotros buscan precisamente mantener. Yo creo que esta sociedad tiene que hacer un paro en este momento, hacer una reflexión, un quiebre. Ojalá lo hagamos todos, cada uno desde su punto de vista, cómo puede contribuir a ese quiebre en la historia del país para romper esa espiral de violencia. Otro pronunciamiento que se registró también fue el del presidente de la República, Gustavo Petro, quien en medio de un discurso pues hizo un llamado a que solamente, o que más bien, que los asesinos de Miguel Uribe Turbay pues no logren salir victoriosos luego de pues cobrar la vida de este senador. También hizo un llamado a la ciudadanía para no permitir que los violentos consigan las divisiones entre la sociedad. Escuchemos lo que dijo el mandatario. Los asesinos pareciera que lo que quisieran al matar es que nos matemos entre nosotros mismos. Y en esa trampa no podemos caer, porque ya la historia sí que nos ha enseñado durante décadas, yo diría siglos, lo que significa ese matarnos entre nosotros mismos. No se puede caer en la trampa de la violencia. Los asesinos del senador Uribe, como los asesinos de tanta gente del pueblo colombiano durante tantas décadas, no pueden salir victoriosos. Otro pronunciamiento vino desde el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien por medio de su cuenta en X pues dejó un largo mensaje reflexivo sobre la muerte, el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. No solamente lamentó la situación, sino que también pues hizo reflexiones. En un primer momento pues asegura: le decimos adiós a una vida apagada por el vil asesinato que cometieron quienes han hecho de la criminalidad, de la economía de guerra y de las armas su proyecto de vida, aquellos para quienes desangrar al país es una motivación económica o política. Hoy vemos a una familia despedir a un padre, a un hermano, a un hijo y a un esposo con la impotencia y el dolor de perderlo por fuerza, sin explicaciones y sin respuestas. Más adelante en el trino, el gobernador también aseguró: es imperativo construir un país que se sostenga en una institucionalidad sólida, no en el caudillismo, un país que enfrente la desigualdad y supere las ideologías extremas que cultivan el rencor y el resentimiento de los que se alimentan. Y es que vemos que con estas reflexiones pues el llamado general es el mismo: a que no se repita la historia de violencia en Colombia, que exista un punto de inflexión en donde la ciudadanía pues reflexione, tome rumbo y cambie pues esta situación de violencia política en el país, Lina.